yo vengo de un trasfondo pues que está bastante arraigado en generaciones de brujería y desde muy pequeña pues yo crecí en un ambiente pues donde la espiritualidad, el ocultismo, todo esto era muy normal. Yo literalmente crecí viendo pues a mi mamá, a mi bisabuela practicando brujería. Lo que yo sentía dentro de mí era temor. O sea, mi mamá me cuenta que yo casi me vuelvo loca pues porque fue un encuentro tan fuerte. Y yo me acuerdo que creciendo yo tenía encuentros, o sea, yo sentía como que había una pelea por mi vida. Ujú. Los demonios venían, o sea, ellos venían como a atormentarme, pero al mismo tiempo tenía accidentes donde yo sentía que ángeles me estaban protegiendo. Empecé a ser muy atormentada, porque cuando uno se mete en la brujería, llega un punto en el que esos demonios quieren más de uno, quieren O sea, más. cambió Sí, entonces, al principio como que era tu amigo, todo estaba bien, te sientes que tienes control, pero luego cambió exacto, algo. sí. Bienvenidos a Casa Soen Podcast. Hoy estoy muy entusiasmado de tener una invitada especial, Julie López. Julie tiene un testimonio impactante y realmente estoy muy expectante de lo que Dios va a hacer. Julie tiene un testimonio de salir de la brujería, del ocultismo. Y quiero entrar de lleno, darte la bienvenida, Julie, aquí a Casa Zoen. Realmente es un gusto, es un honor. He estado orando por esta entrevista y pues le doy gracias a Dios que tenemos la oportunidad de conocernos y platicar sobre este tema. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar aquí hoy. Gracias. Julie, quiero entrar de lleno porque yo sé que muchas personas, este tema es muy interesante. Yo veo que hay un creciente interés sobre la espiritualidad, la nueva era, el ocultismo. Yo sé que en nuestros países, en Latinoamérica, siempre ha habido un interés y siempre aún lo vemos en la televisión, ¿no? Pero yo veo que está creciendo aún más. Y nos puedes contar, para la gente que no te conoce, un poquito del contexto de dónde vienes. Tengo entendido que tú vienes de una familia de quinta generación donde se practicaba la brujería. Y si nos puedes contar cómo llegaste a ese punto, esa experiencia en tu vida, y cómo el estar involucrado en ese estilo de vida llegó al punto donde casi te cuesta la vida, si nos puedes contar. Pues sí, yo vengo de un trasfondo pues que está bastante arraigado en generaciones de brujería. Mm. Originalmente soy de Colombia y desde muy pequeña pues yo crecí en un ambiente pues donde la espiritualidad, el ocultismo, todo esto era muy normal. Y yo literalmente, o sea, crecí viendo pues a mi mamá, a mi bisabuela practicando brujería. Y yo me acuerdo que desde muy niña yo siento como que todos mis sentidos espirituales, a pesar de que era muy niña, estaban siendo muy activados y empecé a tener encuentros con demonios. O sea, yo me acuerdo Mm. que el primer encuentro que yo tuve con un demonio fue como a la edad sobre 5 o 6 años, Mm. si no más pequeña. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba intentando dormir, yo sentí que alguien entró al cuarto y la voz de este demonio era, o sea, era demoníaca, estaba hablando como en otras lenguas demoníacas, estaba como recitando algo y yo me acuerdo que yo estaba ahí petrificada, o sea, yo sabía dentro de Ujú. mí que eso era malo, porque o sea, lo que yo sentía dentro de mí era temor. Ujú. Y después de esa experiencia, o sea, mi mamá me cuenta que yo casi me vuelvo loca, pues porque fue un encuentro tan fuerte. Y yo me acuerdo que creciendo yo tenía encuentros, o sea, yo sentía como que había una pelea por mi vida. Ujú. Los demonios venían, o sea, ellos venían como a atormentarme, pero al mismo tiempo tenía accidentes donde yo sentía que ángeles me estaban protegiendo. Y yo me acuerdo que mi bisabuela me llevó cuando yo era niña, me llevó como a un tipo de ritual con un hombre y me pusieron dentro de un círculo de fuego y yo recuerdo que eso fue como una Mm. iniciación y desde ese momento fue como una lucha Sí. porque mi tía, ella era cristiana y sin que mi Mm. bisabuela supiera, ella me llevaba a la iglesia y yo me acuerdo que cuando yo me convertí a cristiana, yo le pregunté a Dios, ¿por qué yo tantas oportunidades que tuve para morir? O sea, ¿por qué nunca morí a pesar de que me intenté quitar la vida, a pesar de que tuve accidentes y que tuve todo este tipo de cosas? Y el Señor me empezó a dar visiones de mi tía llevándome a la iglesia y consagrándome. Mm. Entonces me dijo, porque tú fuiste consagrada
en el altar. Entonces, por eso desde muy niña también tenía como esta lucha entre Sí. el ocultismo y los demonios y la espiritualidad, pero al mismo tiempo también los ángeles que estaban como cubriéndome, como protegiéndome. Y esa fue como mi infancia aquí en Colombia, pero después de eso nos fuimos a vivir a España cuando yo era muy niña, tendría como unos 6 7 años. Ujú. Y desde muy niña yo me acuerdo que yo soñaba muchísimo, tenía sueños premonitorios, como se le dice, y tenía como esa habilidad como para saber lo que va a pasar, lo que iba a pasar, tenía visiones, pero pues eventualmente mi familia, mi mamá no era cristiana y pues solamente lo nuestro era la brujería, contactar a Sí. los demonios, hacer rituales. Y yo me acuerdo que a los 12 años fue que algo fuerte se activó en mí, especialmente a los 12, y mi mamá tenía una amiga que se movía en magia blanca y esta señora cuando entró y me vio le dijo, tu hija tiene algo, tu hija tiene un don. Y ella pues se prestó como para ser la bruja pues que me estaba como entrenando en magia blanca y me Ujú. enseñó todo lo de la declaración de las palabras, me enseñó a leer velas, me enseñó como mucho la ley de la atracción, o sea, todo era aparentemente bueno, Mm. como dándome a entender que la brujería, que la magia blanca pues era buena, que era inofensiva, que la podíamos usar para nuestro beneficio. Y unos años más tarde nos mudamos de ciudad y mi mamá entró en relación con otra bruja, pero ahora esta bruja se movía en magia negra. Mm. Entonces, igual, ella cuando me vio, le dijo a mi mamá, tu hija tiene un don, pero esta señora estaba como desesperada. Tu hija tiene un don, tu hija tiene un don, tenemos que hacer algo. Entonces mi mamá dijo, bueno, no es la primera vez que ya me dicen que ella tiene un don, pues entonces sí. Y la bruja dijo, hagamos un ritual y nos vestimos todos de blanco. Yo en ese entonces tendría unos 15 o 16 años. Y nos hicimos en un ritual, me pusieron en el medio, Ujú. invocaron a este principado, que es una de las tres potencias venezolanas, y se ¿Qué dice quiere decir que, eso, Julie? Perdón, para darnos un contexto. Invocar ese principado, ¿a qué te refieres con eso? bueno, hay tres potencias venezolanas, ¿no? Entonces, cuando una persona carga algo, un don o algo, se le consagra como a un espíritu guía. Ujú. Se le dice espíritu guía, pero ahora yo como cristiana pues tengo el entendimiento de que es un principado, porque es el principado que está literalmente atando a Venezuela, que es el indio Huacaipuro, donde la nación ha sido consagrada a ese indio. Wow. Entonces, a la hora del ritual me iban a consagrar a este espíritu, pero se dice que estos espíritus no aceptan a cualquiera, que hay un Mm. proceso, que ellos tienen que ver como que la persona es like worthy, como que es Digna, sí. digna de esa consagración. Mm. Entonces, cuando hicimos la invocación, llegó el demonio y me aceptó. Pues yo no sabía en qué me estaba metiendo, yo no sabía ni quién era este principado, no tenía ni idea, pero se convirtió en mi espíritu guía. Entonces cerramos la sesión y desde ese momento yo sentí como que, wow, como que ahora pasé a otro nivel, porque en el mundo espiritual yo no me di cuenta que lo que me estaban haciendo era una iniciación para convertirme en sacerdotisa, yo no lo sabía, o sea, yo estaba siendo involucrada en todo esto, pero ni mi mamá ni yo sabíamos que hay rangos y que cuando uno hace cierto tipo de cosas, uno Sí. sube de nivel, no solamente en lo físico, pero en lo espiritual. Entonces en ese momento yo sentí como que algo en mí se activó aún más. Yo empecé como a tener relación con este espíritu guía, se convirtió en mi amigo, yo lo sentía, yo lo veía, por las noches yo me sentaba en la cama y lo invocaba y yo lo sentía pasar y él llegaba y rompía cosas, entonces yo sabía que él estaba ahí, pero nunca me dio miedo, nunca sentí como esto es demoníaco, ¿no? Porque yo sentía, Mm. o sea, me entrenaron como para saber que yo tenía poder, que yo tenía control, entonces yo no temía porque yo decía, yo tengo el poder, yo tengo el control y empecé pues a aprender cristales, hacíamos lectura de cigarrillo, tarot, astral projection, proyección astral Sí. y un montón de cosas y cada vez que hacíamos un ritual pues invocábamos a este principado que era también el espíritu guía de la bruja mayor que era la que me estaba a mí entrenando, Mm. pero al mismo tiempo yo empecé a ser muy atormentada porque cuando uno se mete en la brujería Sí. llega un punto en el que esos demonios quieren más de uno, quieren O sea, más. cambió. Cambió Sí, entonces al principio como que era tu amigo,
todo estaba bien, te sientes que tienes control, pero luego cambió Exacto. algo. Sí. Interesante. Entonces, después de eso ya yo empecé como mi mente estaba muy atormentada. Claro, habíamos abierto un portal en mi casa con todos esos rituales y estábamos todos, o sea, siendo atormentados, mi papá, mi mamá, mis hermanos, yo, y yo empecé a intentar quitarme la vida. O sea, perdí la cuenta en esa Wow. temporada porque tomaba pastillas, me cortaba, me encontraban en la casa, me llevaban al hospital, me hacían lavados, entré como en depresión y al mismo tiempo yo no me di cuenta que cuando uno se corta eso es un sacrificio de sangre y los demonios obtienen más poder cuando hay sacrificio de sangre, por eso es que en muchos rituales y en el satanismo se Sí. hacen rituales de sangre, se sacrifican personas, se sacrifican animales. ¿Por qué? Porque se les da poder y se les da autoridad y uno crece también en nivel. Entonces, inconscientemente, pues yo no sabía que yo pues, estaba ya metida en toda esta brujería negra, la opresión, o sea, no teníamos conocimiento de eso, hasta que una vez hicimos un ritual en la entrada de mi casa con todas las brujas, mi mamá, yo, nos pusimos en círculo porque círculo significa unidad, o sea, queríamos entrar al mundo espiritual en unidad. Teníamos también entendimiento de que el mundo espiritual es peligroso y que cuando hacíamos rituales podían haber entidades oscuras que podían entrar y dañar la comunicación. Por eso es que hacíamos limpiezas como para protegernos antes de hacer rituales. Mm, Entonces, y para que veas que incluso los brujos saben que hay demonios en el mundo espiritual y que es peligroso. mm. Entonces hicimos este tipo de ritual, empezamos a hablar en lenguas, porque también hay lenguas demoníacas, el enemigo copia absolutamente todo, Es lo que iba a pero decir. Sí. sí, Wow. entonces, pero yo en ese entonces yo no sabía, entonces empezamos a hablar en lenguas y la bruja mayor me vio que yo estaba cruzada así. Claro, ella me ve y me dice, la posición de tu cuerpo es importante para entrar al mundo espiritual, tienes que soltar. Entonces yo solté las manos y yo entendí ahora de cristiana, entiendo ahora que es que incluso cuando uno está adorando al Señor, la postura de nuestro cuerpo Sí. importa. No Claro. estar sentados, cruzados con el teléfono, eso impacta, ¿no? Claro. Entonces empezamos la sesión y este espíritu, el espíritu guía, el demonio, entró y empezó a poseer a la bruja principal. Y ella Wow. empezó, le cambió la voz, o sea, yo me acuerdo, eso fue como de película, le cambió la voz, le cambió la cara, empezó a hacer como a convulsionar y empezó a hablar. O sea, tenía los ojos cerrados, pero la voz era demoníaca. Y Mm. empezó, y la gente le estaba preguntando cosas, o sea, las brujas que estaban allá, era puro espiritismo, o sea, invocación de los muertos, pues para traer información del más allá a este plano. Y cuando llegó a nosotros, él se dirigió a mi mamá y a mí y dijo, alguien en tu casa va a morir en una semana. Y yo miré a mi mamá, claro, yo en ese entonces yo estaba siendo atormentada y a mí me dio miedo, yo dije, Dios mío, en una Has- semana yo no quiero morir, o sea, me entró como un temor y el demonio empezó a insistir, ¿quieres saber quién es? ¿Quieres saber quién es? Pero con una voz así, Sí. y mi mamá empezó a llorar y ella lloraba y lloraba, yo estaba como en shock. Y yo miré a mi mamá y yo le hacía como que no, o sea, no, no, mejor no saber quién va a morir. Claro, todo el mundo ahí se dio cuenta que un espíritu malo, un demonio, se infiltró y estaba declarando cosas en nuestra vida. Entonces cerramos la sesión, todas quedamos como que, ¿qué pasó aquí? Pero nadie hablaba, nadie decía nada. En ese entonces yo me acuerdo que yo estaba viviendo con esta bruja, nos fuimos para su casa Ujú. y una semana más tarde recibimos una llamada de mi mamá, como así como el 2008, el 28 de septiembre del 2008, como a las 5 o 6 de la mañana, mi mamá llama a esta señora y le dice, tú tienes que traer a Julie rápido a la casa porque pasó algo. Y mi mamá lloraba, pero no decía qué. Entonces nos levantamos, fuimos. Pero yo me acuerdo que al llegar a la casa, esta bruja, o sea, ella estaba como con una sonrisa en su cara, como con paz, como con una tranquilidad. Entonces yo dije, bueno, entonces no pasó nada mal. O sea, ella debe de saber qué fue lo que pasó y al llegar a la casa, no, eso era horrible. Mi mamá afuera con mi hermano pequeño llorando, no podía articular palabra, yo Mm. intentando hablar con ella, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ella no podía hablar, no podía hablar. Yo entré a la casa y al entrar a mi casa sentí la atmósfera, o sea, una
tiniebla, es como si me hubieran puesto una cobija encima, una manta encima, una sábana y no podía caminar de la pesadez. Y yo era Wow. como intentando llegar al cuarto de mis papás porque la luz estaba prendida y al entrar eh, no vi a mi papá. Entonces yo dije, ¿se fue? ¿Será que se van a divorciar? Nos abandonó. Entonces yo salí corriendo y yo ya lo llamaba y nada. Ujú. Y luego fui a mirar detrás de nuestra casa, teníamos como un trastero, como un cuarto donde metemos todo. Y yo me acuerdo que al entrar ahí yo empujé y me choqué con mi papá y él se suicidó. O sea, yo lo vi ahí colgado, se suicidó y en ese momento eventualmente yo sentí que algo en mí se fue, yo entré en shock, llegaron los psiquiatras, llegó mi otro hermano mediano, también traumatizado, o sea, todos por la escena. Él en ese entonces, yo en ese entonces tenía 17 años, mi hermano pequeño 2 y el mediano tenía como 11 o 12. Y todos Mm. vimos esa escena, luego llegó la Qué horror. policía, los Wow. psicólogos, los psiquiatras, medicándonos, sobre todo a mí porque yo entré en un estado que era, o sea, mi papá para mí era como mi mejor amigo. Yo con mi mamá nunca tuve como una buena relación, o sea, la relación nuestra era nula. Y eventualmente para mí eso fue muy traumático hasta el punto que yo empecé a ser atormentada, yo veía a mi papá pasar. En esa casa duramos una semana porque estábamos siendo literal atormentados. Yo veía a mi papá pasar y yo pensaba que era él. Mi mamá me cuenta recientemente que me encontraron en el mismo sitio donde mi papá se intentó suicidar, yo estaba ahí Ujú. colgada, tuvieron que bajarme, o sea, yo no me acuerdo, pero yo sé, yo tengo como flashes y yo creo que era que yo estaba poseída porque yo tenía sueños, o sea, pesadillas de sangre, de muertes, yo veía demonios pasar, o sea, era una cosa. Mm. Y me acuerdo que en ese entonces también mi mamá tenía una amiga que se movía en magia blanca de aquí en Colombia, que llamó a mi mamá y le dijo, pasó algo, yo sé que pasó algo porque yo vi a tu esposo ser atormentado por demonios, o sea, era una bruja que se astroproyectaba y ella pudo ver en el espíritu cuando mi papá esa noche estaba siendo atormentado por demonios, eso fue lo que ella dijo y esta mujer no era cristiana. Ya. Entonces ahí fue cuando esta mujer le dijo a mi mamá, yo intenté astroproyectarme a tu casa y vi una cúpula negra y no pude entrar porque alguien de alto rango ya había tomado posesión y yo no podía entrar a ese territorio. Mm. Entonces ahí fue cuando ella le dijo a mi mamá, le dio como la advertencia, la bruja que tú le diste permiso en tu casa, viene con malas intenciones y tú y tus hijos son los siguientes. Entonces mi mamá en ese entonces se dio cuenta, nos fuimos de esa casa, empacamos como a los 5 o 6 días lo que pudimos, nos fuimos. Mi mamá como que intentó cortar comunicación con esta bruja, pero el demonio, el espíritu guía, seguía ahí. Y mi mamá me cuenta que ella escuchaba voces de este espíritu diciéndole, ahora eres tú, mátate con tus hijos. Y de hecho mi mamá en 2 ocasiones intentó como suicidarse con nosotros. Una de ellas fue cuando estaba conduciendo y se intentó tirar por un barranco, pero frenó, o sea, algo como que la paró. Y en la Qué otra fuerte. ocasión fue cuando intentó poner gas como en la casa, pues para que todo esto, pero ella en el momento que mi papá murió, ella Sí. no le cabía duda que la brujería acabó con nuestra familia. Y desde Mm. ese momento, ella sin conocer a Dios, ella se arrepintió de la brujería, pero eventualmente no tenía alguien que le hiciera un seguimiento, alguien que la acercara a Cristo, no sabía. Y lo que la bruja nos dijo fue, abran el Salmo 91. Y ¿La bruja? nosotros, sí, porque es que La hay de la magia brujos blanca. blancas, La sí. de Colombia. Ujú, sí, ¿Y porque por es qué que les hay dijo brujos, eso? porque hay brujos que entienden que hay versículos en la Biblia que tienen poder. Y ella Ja. nos dijo especialmente Salmo 91 y Salmo 23. Entonces, claro, mi mamá en la desesperación, todas las Sí. noches por un mes leíamos Salmo 91 y Salmo 23. Yo creo que fue por eso que ella no se suicidó, porque Wow. estaba todas las noches, nos hacía repetir esos salmos. Después del mes, o sea, yo estaba con mi mamá muy mal porque yo le echaba la culpa a ella, yo no entendía pues lo de la brujería. Y Sí. yo la dejé a ella y yo me fui a vivir sola, me fui a vivir con mi ex.
y yo pasé o sea, durante todo ese año yo pasé por depresión, por ansiedad, por suicidio, Mm, tuve un aborto, tomaba pastillas para la depresión, me intentaba suicidar, o sea, mm. horrible, o sea, todo lo que pasé por ese año fue tremendo, hasta que pues conocí a Cristo, que no quieres que te cuente pues ese pedazo de la No, historia. wow, hay tanto que es tremendo lo que estás contando, Julie. Gracias por abrirnos tu corazón y contarnos. Quiero nada más regresar a algunas cosas que dijiste para. Yo sé que hay personas que pueden estar en diferentes estaciones o partes de su jornada, de su caminar con Dios o en su búsqueda de la espiritualidad. Hay gente que nos escucha que tal vez no cree en Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Pero algo que dijiste es que resalten en mi mente es esta idea de cómo el enemigo, estos demonios, falsifican o tergiversan, tratan de copiar lo que realmente solo Dios tiene. O sea, dijiste las lenguas, hablaban en lenguas, el conocimiento, todo esto me parece que es una cheap barata, una copia barata, ¿no? Como dicen, de lo que realmente el Espíritu Santo nos revela y nos muestra en la Biblia. Ahora como cristiana, como seguidora de Jesús, ¿tú ves eso que en ese estilo de vida todo es una copia? Aunque sí hay cierto poder, obviamente. La Biblia dice que el diablo es el príncipe del aire y obviamente tiene potestad, cierta potestad. Pero tú ves que es una copia falsa que todo eso lo usa para engañar a la gente. Por supuesto, porque el único que crea es Dios. Dios creó el Wow. mundo con su palabra El único que crea es Dios. y Mm, nosotros como sus hijos tenemos el poder y la autoridad a través de Jesús de también crear con nuestras palabras. Por eso es que la declaración es tan importante, que estamos ujú. declarando vida, muerte. Entonces, Sí. todo lo que el enemigo hace, si tú te das cuenta, es una copia. Y yo me di cuenta al salir de ahí, o sea, las lenguas demoníacas es una copia, es un counterfeit. La Sí, sí, sí. imposición de manos también, la Wow. consagración, ellos consagran, los satanistas, los brujos consagran, los actos proféticos que nosotros como hijos de Dios, Jesús hizo actos proféticos, ellos también los hacen, los brujos también usan incluso la sangre, todo esto como actos proféticos, o sea que yo veo, o sea, veo mucha copia. Todo es una copia. Todo el enemigo lo que hace, el arco iris, cuando tú ves el arco iris, eso fue el pacto que nos dio Dios y el enemigo lo cogió, lo transgiversó, le añadió un color y ahora es para la comunidad LGBT. Sí, Entonces, por donde tú veas, el enemigo lo que quiere hacer es copiar sí, absolutamente todo. Ujú. sí. Y al estar involucrada en esto, o sea, tú realmente estuviste metida en este ambiente espiritual. Y creo que hay personas que piensan que la brujería, la magia, aún el tarot, los cristales, todo este tipo de cosas son inocuas. Dicen, no, es inofensivo, solamente quiero tener un poco de conocimiento de mi futuro, estoy buscando una experiencia y hay como dije al principio, un interés por saber, por indagar en estas cosas. Y a veces vemos eso, ¿no? De Harry Potter, ¿no? Que es así como, no, solo de Hollywood, es fantasía. Pero tú, ¿qué le dirías a la gente? O sea, con lo que has compartido, yo veo el peligro real que existe. ¿Y tú qué les dirías a las personas que están pensando todavía que todo esto es inofensivo, que no les va a pasar nada? Yo creo que lo primero es entender que, o sea, ¿por qué hay personas que se sienten atraídas por todo este mundo espiritual, toda la brujería, la nueva era? ¿Por qué? Y yo creo que es importante que entendamos que nosotros primeramente somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Entonces Mm, nuestro espíritu, así no estemos con Dios, busca porque sabe que fue espíritu, entonces quiere que andábamos en el espíritu, entonces va a querer buscar cosas que lo van a involucrar en el espíritu, ya sea a través de la brujería, del ocultismo o de otras prácticas espirituales. sí. Entonces yo creo que también por eso es importante que se levante una iglesia entendida para hablar de estas cosas, porque hay mucha gente también que yo veo que está buscando ayuda porque están atormentados o quieren salir de ese mundo y la iglesia no sabe o la iglesia no se quiere meter porque tienen miedo, porque Sí. no están preparados. Entonces yo creo que es importante que entendamos, primeramente, pues eso, que somos seres espirituales, pero lo que yo digo es que
esa brujería y ese ocultismo le dan a las personas como un sentido de poder, le da Ujú. como a las personas un sentido de control, les hace creer que ellos pueden manipular lo espiritual para el beneficio de ellos. Sí, El ocultismo también les da acceso como a un conocimiento secreto que otras personas no tienen, porque ocultismo significa eso, lo claro. oculto. Entonces, el atractivo radica en el deseo humano de lo sobrenatural y la necesidad de sentirse especial o con poder sobre esas circunstancias. Pero yo les digo algo y es aquí donde está el peligro. Sí, Ese poder no es tuyo ni te pertenece. Ese poder viene de fuerzas oscuras que solo buscan destruir tu vida. ¿Y cuáles son los peligros cuando hay personas que se adentran ahí? Te digo algo. sí, Entras en pactos con demonios, abres puertas a maldiciones generacionales, tu alma queda atrapada como en un ciclo de engaño, de destrucción, de muerte. mm, Entonces, literal, todo esto te consume, te empieza como a consumir, empieza también a traer enfermedades, empieza a traer pobreza. Entonces es peligroso. La nueva era, la brujería, cualquier alternativa del ocultismo, o sea, es peligroso y lo que estamos haciendo es entrar a un mundo espiritual de la forma incorrecta. Porque no sí, se trata de que no podamos entrar al mundo espiritual, porque a través de Jesús, Él es la puerta, Él es la vida. sí, ¿No? Y a través de él es que entramos de la manera legal al mundo espiritual. ya, Pero por eso es que tenemos que tener cuidado de entrar de forma ilegal y a encontrarnos con un mundo de demonios y de tormento, que yo sé sí, que no todas las personas experimentan eso, pero cuando entran están expuestas a eso porque eso es lo que hay. Y sí, nosotros como brujos sabíamos eso. Sabíamos que mm, teníamos que limpiarnos, que protegernos, porque podían haber interacciones con fuerzas oscuras. Entonces es peligroso, o sea, por donde tú lo mires, no es sí, nada bueno. Y cuando hay personas que dicen, no, pero es que yo necesito mi sanidad, yo voy a ir a este brujo, no, pero es que yo necesito que mi matrimonio, el enemigo no da nada de gratis. Cuando tú mm, estás yendo a buscar ayuda, no es de gratis. Y sin embargo, tú te das cuenta que Jesús nos dio la salvación de gratis, no nos pidió sí, nada a cambio. Entonces el enemigo tú crees que te está ayudando a tu matrimonio, tú crees que te está ayudando a darte un hijo o con tus finanzas, lo que tú estás haciendo es que tú estás maldiciendo tu sí. matrimonio, estás maldiciendo tus finanzas, estás haciendo un pacto con las tinieblas y aunque no veas la manifestación de eso ahora, pero o sea, vas a acabar cosechando Claro. lo demoníaco y lo que se mueve en ese mundo. Sí, Julie, lo explicaste tan bien, nos ayuda a entenderlo bien claro. Gracias por ponerlo de esa manera. Me recuerda, mientras lo estabas describiendo, me recuerda esta cita de C.S. Lewis, el escritor británico, en uno de sus libros dice, cada centímetro cuadrado, cada fracción de segundo es reclamado por Dios y contrarreclamado por Satanás. Y me gusta cómo lo pone así porque a veces creo que hay una idea incorrecta, una idea falsa, que hay cosas grises como la espiritualidad gris o es la magia blanca, pero lo que tú estás diciendo, si está quedando bien claro, que es Dios y el diablo. Es luz y oscuridad. No hay tal cosa como medias, a medias o cosas grises. Y la gente yo creo que piensa a veces que no es tan malo. Pero realmente lo que dice Jesús en Juan 10, no, el ladrón solo viene para matar, robar y destruir. Pero yo, Jesús dice, como lo explicaste tú, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y aquí es donde quiero regresar a tu historia, porque yo sé que tienes un testimonio hermoso de cómo esa vida te rescató. Cuéntanos, Julie, ¿qué fue lo que experimentaste? Porque estabas atormentada, estabas experimentando cosas que querían, el diablo te quería robar la vida, y no solo a ti, sino a tu familia. ¿Qué fue lo que te rescató? Entonces, durante ese año, ya pues en ese punto, después de ese año, yo tenía 18 años Ujú, y pues mi vida, yo no tenía sentido, no veía felicidad por ningún lado. Ya llevaba un año viviendo pues lejos de mi mamá y mm, yo me acuerdo que fui a visitarla a otra parte de España donde ella estaba y alguien nos llevó a una iglesia, pero en esta iglesia daban la profecía. Era creo que como una iglesia ministerial.
Ujú. algo así, y mi mamá percibió que había brujería. Ah, Entonces ella se paró y empezó, o sea, empezó a gritar a toda la iglesia, ustedes son brujos, esto es brujería, esto no es correcto. O sea, estaba tan ofendida porque ella ya no quería nada de claro, la la brujería. experiencia. Sí, sí. Exacto, Lo entonces conectaba. sí, nos sacó de ahí, nos fuimos y yo como que, Mm, ¿qué pasó? O sea, sí. ok. Entonces yo me devolví a mi ciudad donde yo estaba, pero yo ahora tenía como un deseo, como de pronto hay algo que es profecía, de pronto hay un Dios, o sea, como hay algo en mi espíritu como que anhelaba. Entonces Mm, empecé a investigar para ir a una iglesia, pues toda mi vida, mi familia, yo los veía ir a la iglesia católica, de hecho mi bisabuela a veces hacía brujería con santos, entonces yo literalmente pensé, yo no quiero una iglesia católica porque eso también es brujería, eso también, entonces lo asimilaba. ujú. Y encontré una iglesia cristiana en otra ciudad y yo me acuerdo que yo dije, bueno, así esté lejos, yo voy a ir y yo me acuerdo que llamé, pedí toda la información y yo me acuerdo que yo pues fui, pero yo iba como con emoción, o sea, yo, algo mío, o sea, como que yo iba por un encuentro, aunque yo no Mm, sabía, pero yo quería algo. Y yo me acuerdo que nada más poner un pie en la iglesia es como que un pie, la presencia de Dios cayó tan fuerte en mí que yo empecé a llorar. Y mm, cuando entré a ese sitio yo me sentí como libre, como feliz, o sea, cada vez que lo pienso yo digo, Dios mío, o sea, Dios estaba ahí. Y mm. llega el apóstol de la casa y él me ve, me abraza y me dice, hija, bienvenida a casa, bienvenida. Wow. Y yo Wow. empecé a llorar y yo lloré y yo temblaba y sentía amor, gozo, o sea, todo lo que no sentí en mi vida, fue como que en un Mm, momento tuve ese encuentro y sentí todo y empecé a temblar y yo no entendía que, o sea, por qué estoy temblando, por qué mis piernas no me responden, por qué estoy llorando. Y yo me acuerdo que cada vez que yo iba a esa iglesia tenía un encuentro con Dios. Cada vez que yo iba, yo salía temblando, o sea, literal salía temblando hasta que una vez yo, una amiga, yo le dije, o sea, tenemos que ir a este sitio porque este sitio yo no sé qué hay ahí, pero es muy cool y la llevé y yo me acuerdo que al salir las dos salimos completamente tocadas por el espíritu, temblando. Íbamos por la calle agarradas porque no nos, o sea, es sobrenatural. sí. Uno, solamente el que lo vive sabe de lo que estoy hablando y Yeah. salimos completamente tocadas. Ella se convirtió, se casó, tuvo hijos y yo empecé como en un proceso o sea, de sanidad. Me enamoré de Dios completamente, pues Dios me enamoró poquito a poco con todos esos encuentros Sí. y después de eso, a los meses, mi mamá se muda para Londres. Ahí fue cuando pues yo dije, bueno, vamos a darle una oportunidad pues a nuestra relación, a vivir con mis hermanos. Me mudé, pero mi mamá no era cristiana. Y Ujú. ella pues me hacía mucha guerra porque yo ahora sí quería y yo ayunaba por ella día y noche, aunque yo no sabía. Y yo quería pues ver a mi mamá convertida y me causó mucha guerra pues porque ella no era y literalmente pues eso era como una guerra. Pero yo me acuerdo que antes de eso, nada más llegar a Londres, aunque yo era cristiana, yo intenté suicidarme una vez más. Pero cuando yo lo estaba haciendo, yo en ese momento caí en cuenta de, espera un momento, o sea, tú tienes a alguien que se llama Jesús. Cry Mm, upon his name, llámalo. Y llámalo. ahí yo Sí. empecé a gritar y yo empecé, Jesús, sálvame, like, come and save me. Y yo me acuerdo que alguien tocó la puerta y era una señora cristiana y ella entró y le empezó a evangelizar a mi mamá y le empezó a pues a hablarle de Sí. Dios y de todo eso. Me invitó a mí pues a una red de jóvenes de una iglesia allí en Londres y yo empecé a ir y ya tenía como la comunidad, empecé a ir a encuentros donde hacían pues sanidad interior y fui libre de todo ese, del luto, de la tristeza, del rechazo, o sea, todo lo que yo cargaba. Pero no fue hasta que conocí a mi esposo que me quedé embarazada, o sea, años más tarde, o sea, yo entré en esa temporada como en una burbuja Sí. donde el Señor no permitía que las tinieblas me tocaran, o sea, yo me sentía literal como protegida. Pero Sí. cuando me quedé embarazada, que ya iba a dar a luz, mi esposo viene un día y me dice que él tuvo un sueño. Mi esposo no sabía nada de mi trasfondo, no sabía nada de la brujería, él no sabía nada porque yo nunca lo compartí con absolutamente nadie. Wow. Y viene y me dice que él tuvo un sueño donde él veía
a alguien indígena venir a pedirle permiso por mí, para venir a poseerme. Y él no entendía porque él no era ni cristiano y él no sabía qué era eso. Entonces yo le conté, yo fui consagrada a este demonio, le mostré la foto y me dijo, sí, se parece. Entonces, claro, ahí me di cuenta que había un derecho legal, que no habíamos roto una consagración a con este demonio. Mi mamá en ese entonces ya se convirtió, ya era cristiana, ya pues estaba pues en un proceso de liberación y me dijo, creo que tenemos que romper esa legalidad que el enemigo, que este demonio tiene sobre tu vida, porque como vas a dar a luz, se le puede pasar al niño, entonces tenemos que romper todo eso. Y ahí entré un proceso de liberación fuerte, rompiendo derechos legales, contratos. Yo tenía una moneda de oro con la cara de ese indio que era como nuestro pacto y yo ahí entendí, tengo que tirar todo eso, tengo que deshacerme Mm, de todo eso. Y en ese momento que hicimos eso fue que se fue y nunca más volvió a atormentarme y pues así fue como wow, fue. qué, qué fuerte. Déjame hacerte unas preguntas de esa experiencia. Hay tanto que viene a mi mente. Primero que nada, recuerdo, si bien recuerdo, en Hechos 19 en la Biblia, donde Pablo está en Éfeso y está pues compartiendo el Evangelio, la buena noticia, lo que experimentaste, el amor de Jesús. Y en la iglesia en Éfeso, la gente está convirtiéndose, llegando a Jesús. Y es curioso que dice que había gente que vino y quemó todos los libros de magia. Y venían y los quemaron y dice que eran tantos libros que eran como unas 50,000 piezas de plata o algo así, una suma enorme de dinero. Pero es interesante cómo allí puedes ver ese tipo de renuncia, cortando esas prácticas y trayéndolas a la luz. Y eso es creo que lo que tú estabas haciendo, esa revelación. Ahora cuéntame un poco, ya eres creyente. Ya le habías dado tu vida a Jesucristo, Él es el Señor de tu vida, el Espíritu Santo ya está viviendo en ti, eres adoptada. Para todos los que creen en Jesús, Él les da el derecho legal, la autoridad de ser hijos de Dios, tienes el Espíritu de adopción por el cual tú puedes decir, Abba, Padre, y ya eres hija, ¿no? Estás en el reino de Dios y a la misma vez estás experimentando, después de ese tiempo de burbuja, de protección, experimentas este ataque o tu esposo ve que este demonio quiere rondar otra vez. ¿Cómo lo procesas ahora con pues, tu experiencia ya en Jesús, tu caminar con Dios, tu entendimiento de la Biblia? ¿Qué es lo que está pasando a nivel espiritual? Obviamente ya eres hija de Dios, pero hay algo que está sucediendo que creo que si nos puedes ayudar a explicarlo, le va a ayudar a las personas que tal vez ya están caminando con Jesús, pero siguen experimentando este tipo de cosas, tal vez en su casa, con sus familiares. ¿Sí me explico? Sí, sí, y eso es algo que yo le digo a muchas personas que dicen, no, pero es que en el momento que tú ya te conviertes a Cristo, ya todo está hecho, tú no tienes que hacer nada, solamente vas a una iglesia todos los domingos por los próximos 40, 50 años y ya Mm, está. Eso no es. mm, Cuando tú aceptas a Cristo, tu espíritu se activa sí, y empieza el proceso de restauración en tu vida. Entonces yo siempre pongo el ejemplo que nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Nuestra alma está compuesta por nuestras emociones, nuestra mente y nuestra voluntad. sí, Cuando tú vienes a Cristo, tú entras en un proceso, tu espíritu es activado, pero entras en un proceso de que ahora tu alma no tiene que ser libre, tu ya. mente, tus emociones, por eso es que la palabra pone por la renovación de la mente, Ujú, romper esas estructuras. Entonces, yo pongo el ejemplo de que nosotros somos, cuando venimos a Cristo, somos como una cebolla, ¿no? Cuando tú quieres cocinar a la ya. cebolla, tú empiezas a quitar, like you peel, Sí, las remueves todas capas. esas capitas hasta Sí. que en el centro queda la cebolla y tú la cocinas. Ujú, Nosotros cuando venimos a Cristo estamos así, somos una cebollita con muchas capas. Cuando mm, tú entras en un proceso de renuncia, de perdonar a los que te abusaron cuando eras niño, de mm, renunciar a estructuras, a pactos, a contratos, a cosas que tú declaraste, si fuiste brujo, si fuiste satanista, si cometiste inmoralidad sexual y ahora hay ligaduras de alma con otras personas, todo eso son capitas. Entonces tú entras en un proceso de sanación, de liberación, a quitar eso, hasta que lo que queda en el centro es Jesús. mm, Ese es nuestro propósito como hijos de Dios. Cuando Jesús venga, Él viene por una iglesia sin mancha. sí, ¿Cómo tú vas a hacer sin mancha ese proceso? ese Así que proceso. cuando venga Jesús, todo lo que queda aquí eres tú como Él, a la imagen
de Jesús. Pero eso pasa con todo ese proceso, por eso es que hay personas, tú las ves 20, 30 años en la iglesia, ¿y por qué continúa con inmoralidad sexual? ¿Por Sí, qué continúa con alcoholismo? ¿Por qué la casa está destruida? ¿Por qué sus hijos? ¿Por qué? O sea, yo no creo que al venir a Cristo tengamos que seguir viviendo en destrucción, en condenación, con todas estas ataduras. No. Cuando venimos a Cristo, ahí entramos en un proceso y la palabra pone al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. No podemos andar. También nuestra misión como hijos de Dios no es ir a sentarnos a una iglesia a recitar claro. oraciones 24/7 hasta que nos muramos. Nuestra misión como hijos de Dios es ser las manos, la boca y los pies de Jesús. Él Sí, dijo, mayores cosas que yo harán. Entonces ahí es cuando entramos nosotros a qué. Su palabra pone echar fueras, sanar a los enfermos, proclamar que el reino de los cielos ya ha llegado. Esa es sí. nuestra misión, ya sea que seamos llamados como pastores, como profetas, como evangelistas, o sea que la señora la hayan llamado a limpiar a un apartamento, o esté vendiendo, donde sea. Claro. Ese es su lugar de influencia. Y Sí, ahí es donde como hijos de Dios es que tenemos que expandir el reino de Dios, pero necesitamos liberación, necesitamos sanidad. Entonces, sí. es, Preach. Come on. Así es. No, tremendo. Gracias por decirlo de esa manera. Es exactamente, es el proceso de santificación y el proceso de madurez, ¿no? Y hay tantas personas, y digo, antes de yo decirlo, yo examino mi vida también, ¿no? Cómo podemos quedarnos en una inmadurez. Podemos estar, como dijiste, ya nuestro espíritu ha sido regenerado, pero tu alma sigue en proceso y ahí es donde realmente yo lo proceso es, y lo enseño, es no le estamos diciendo a la gente que tienen que ganar algo, estamos diciéndoles que tienen que estar parado en lo que Cristo ya ganó por ellos, ¿verdad? Esa es todo lo que él ganó, como lo dijiste también al principio, que el diablo te ofrece algo, pero te cuesta. Jesús nos ofreció todo, su vida, dio su vida por nosotros y es gratis, es de gracia, ¿no? Y ahora lo recibimos por fe. No, tremendo, tremendo. Julie, algo que otra vez viene aquí en esta conversación es este tema del poder. Y creo que lo has dicho en varias ocasiones con tu testimonio, de que uno desea poder controlar, hacerle daño a alguien, tener un sentido de control. Y muchas veces eso es lo que sucede cuando están buscando este tipo de experiencias en el ocultismo, en la brujería, lo que sea. Pero ese poder realmente, como lo dijiste, no es de ellos. El demonio, los poderes van a, obviamente, pues acuchillarlos en la espalda eventualmente, por así decirlo, y la gente va a caer en ataduras. Ahora tu experiencia con el Espíritu Santo. Me encanta cómo pude ver cuando estabas contando, cuando entraste en la iglesia, sentí, pude ver ese momento. Lo cuentas cómo tuviste ese encuentro con Dios, la presencia de Dios. El poder que tiene el Espíritu Santo, cuéntanos cuál es la diferencia de caminar con el Espíritu Santo a caminar con ese espíritu guía, ese demonio que te estaba esclavizando. es muy simple. El Espíritu Santo es un gentleman, no sé cómo se Es un dice, es un caballero. caballero. Sí. No te va a forzar a nada, no te va a controlar, no te va a manipular. Esa es la diferencia. Todo es con amor. Incluso cuando estás tomando decisiones que no debes, lo hace con amor. Eso es Wow. lo que yo me di cuenta en la brujería, en el ocultismo con este espíritu, que todo era los golpes. Todo era control, todo era manipulación, si no es como ellos quieren, ahí es cuando empiezas a ser atormentado, ahí es cuando empiezas a querer quitarte la vida, ahí es cuando te empiezan a Sí. venir pesadillas y todo eso. O sea, es mucho control, es mucha manipulación, es a su manera o nada. El Espíritu Santo no. La palabra pone que Jesús viene y toca la puerta, o sea, Él ni siquiera se entra, me pertenece, Él Wow. toca y espera que tú le abras y lo invites. Él es Sí. un caballero. Para mí esa es como la mayor diferencia, es la gentleness, como La gentileza, la bondad. la bondad, como la tranquilidad, la paz, el amor. Él no te obliga, él no te fuerza. Wow. ¿Por qué? Porque nos dio libre albedrío. Sin Sí. embargo, en ese mundo tú estás totalmente controlado, controlada por fuerzas demoníacas hasta que tú en tu mente ya no puedes más y por eso hay personas que se suicidan o que
terminan completamente atormentadas o locas o en psiquiatras. ¿Por qué? Porque en ese mundo funciona así, pero el Espíritu Santo es un caballero, es... Sí. Wow, sí, estoy totalmente de acuerdo. Te cuento rápido una historia, brevemente nada más, porque como lo que estás contando me recordó. Iba en un vuelo de México aquí a Estados Unidos de regreso y vi que estaba esperando en la sala de abordar y vi unas personas de Estados Unidos, americanos, que estaban leyendo un libro, o sea, estaban sentados enfrente de mí y tenían un libro y creo que el título del libro era Aztec Fire, Fuego Azteca, algo así, me llamó la atención. Entonces dije, a ver si cuando me suba al avión, si me toca sentarme con uno de ellos. Y dicho hecho, me tocó sentarme con una de estas personas. Entonces empecé a platicar, ¿no? Con esta persona muy amable, o sea, se veía normal, una americana de unos, no sé, 65 años por allí. Y para no hacer el cuento largo, me di cuenta que estaba bien metida en este tipo de ocultismo, el chamanismo. Según fueron a México a ofrecer un tipo de sacrificios para que tuvieran cosecha y lluvia en Carolina del Norte. O sea, imagínate. Y se veía una persona preparada, una persona pues normal. Pero fueron a México a quién sabe qué, a hacer este tipo de rituales para según tener un beneficio. Y yo solamente la escuchaba y estaba orando, obviamente, y pidiéndole a Dios que me diera sabiduría, porque se vi que estaba sumamente, pues su mente entenebrecida, metida en todo esto. Y lo único que sentí, el Señor me recordó decirle esto, porque me hablaba de estos, sí, de los espíritus, ¿no? De las fuerzas. Y la vi a los ojos, porque la tenía sentada aquí al lado mío en el avión, y pues no estamos ahí, no podemos ir a ningún lado, ¿no? Y la veo a los ojos, Julie, y le digo, si algún día ese espíritu se vuelve contra ti y estás en peligro, quiero que digas esto, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Wow. Santo, ayúdame. Y se me quedó viendo así, y ya como que lo tomó, se quedó en pausa y luego como que trató de cambiarme la plática. Y fue la semilla que sentí sembrar, que el Espíritu Santo me puso. Y al tú estar contando eso, yo creo que es tan evidente, ¿no? Que el Espíritu Santo está allí dispuesto a rescatar, ayudar. Y esa historia que le conté, o más bien eso que le dije, un profesor hace muchos años me contó que él tuvo una experiencia así, donde una persona estaba siendo atormentada y clamó, como tú clamaste, Jesús, ayúdame. Y eso es lo que yo quiero que las personas que estén escuchando, viendo, se queden con eso, la bondad, el poder por encima de todo nombre, como dice en Efesios 1, que Jesús está sentado por encima de toda potestad, autoridad, dominio y principado, y Él es el nombre que está por encima de todo nombre. Así que me apasiona lo que estás contando y lo explicas tan bien. Y te quiero preguntar otra cosa, esto lo estaba meditando, porque sé que tienes experiencia en esto. Veo que en nuestros países en Latinoamérica, veo que siento que hay una conexión, pero no sé articularlo bien, solo lo veo, pero hay una conexión entre la pobreza, siento, la religiosidad que está mezclada con este sincretismo, la brujería. Tú ves que hay una conexión allí, creo que hablaste de la maldición, la pobreza en nuestros países, a diferencia de otros países, ¿por qué esta pobreza si está vinculada con este tipo de prácticas de ocultismo? Ujú. Yo creo que también es bueno como entender que nuestra cultura latina, nuestra Ujú. cultura hispana tiene raíces en lo que tú dijiste como en el sincretismo, que es como una mezcla de prácticas como indígenas, Sí. africanas, católicas, que ha normalizado el ocultismo. Por eso es que también en mi familia, a pesar de que la mayoría pues eran católicos, pero luego se iban a la casa a hacer brujería, o sea, está todo, es como Mezclado. yo lo llamo como un vómito, como que es una mezcla Mm, de prácticas indígenas, africanas, católicas, literal. y muchas veces la brujería, el espiritismo, las supersticiones son, o sea, se hacen como la identidad de la cultura, se empiezan a ver como parte de la identidad cultural. ¿Y eso Sí. de dónde viene? Eso viene como de esas generaciones de creencias mezcladas que empezaron a crear un ambiente donde lo oculto es aceptado como parte de la vida cotidiana. Entonces Mm, ahí también es donde viene la pobreza. ¿Por qué? Porque las personas en situaciones desesperadas empiezan a buscar soluciones rápidas en lugar de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque algo que yo me doy wow. cuenta es que
en el ocultismo y en este mundo tú lo quieres todo ya. Tú vas y tú pagas a alguien y tú esperas resultados en 2 semanas y si no vuelves donde el brujo, ¿qué pasó? Necesito soluciones ya. ¿Por qué? Ya. Porque no quieren esperar a Dios, porque con Dios es diferente. Si tú quieres ya, 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 Dios te va a decir, ahora te esperas. Entonces, con Dios es como el Un tiempo, proceso. ¿no? Entonces, Sí. eso. Entonces, el enemigo utiliza como esa desesperación para ofrecer soluciones a través de brujos, a través de Mm, hechiceros, a través de chamanes, pero en realidad eso hunde a las personas más en un ciclo de pobreza y de maldición. Ahora, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que cuando tú pagas, por ejemplo, un brujo, cuando tú sí. pagas, y esto no solamente un brujo, cuando tú vas a prostitutas y tú pagas, cuando tú estás comprando drogas y pagas, cuando tú vas a tiendas de la nueva era y compras cosas de la nueva era, tú Sí. estás pactando tus finanzas con el pecado. Por eso es que entra el espíritu de pobreza, porque Wow. tú estás pactando, estás comprando algo, ya sea, como te dije, ya sea un brujo, ya sea prostitutas, ya sea para drogas, ya sea gambling, no sé cómo Sí. se dice, Sí, juegos del sí. azar, todo Ujú. esto, tú estás pagando y pagas y pagas. Entonces, Sí. ¿qué haces ahí? Tú estás pactando tus finanzas y ahí entra un espíritu de pobreza, porque tú Wow. estás dando tus finanzas para pecado, para cosas que son, o sea, que para cosas que no le agradan a Dios, que son. Sí. Entonces ahí el enemigo ve, hay una puerta abierta, entra y ahí es donde la pobreza empieza a operar. Por eso es que también vemos a muchos cristianos también hundidos en la miseria, porque no han entendido que incluso como hijos de Dios no hemos sido llamados a caminar en pobreza, no hemos sido llamados a caminar en escasez, sino que Sí. como hijos de Dios hemos sido llamados a dar frutos Sí. de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Él se llevó la pobreza en esa cruz, Él se llevó la enfermedad en esa cruz. Yeah. Entonces, claro, muchos cristianos bastantes años en pobreza no entienden que puede haber un derecho legal. De pronto ellos vienen de un mundo donde sus ancestros o sus generaciones hacían pactos con brujos o iban a prostitutas y claro, pactaron su semilla, pactaron sus finanzas y ahora todas las generaciones se ven afectadas con ese espíritu de pobreza hasta que alguien se levante y empiece pues a romper y empiece a cancelar y arrepentirse, porque esa es la clave Sí. de la libertad, es el arrepentimiento. Claro. Claro. Y aquí quiero entrar en esto, si me permites, Julie. Estaba orando y siento que si nos puedes ayudar, hay gente que está escuchando lo que acabas de decir o viendo y dicen, yo estoy atrapado en eso. Lo que acabas de decir, Julie, mi familia, sean mis finanzas, sea con pornografía, sea con prostitución, drogas, lo que sea, han hecho este pacto con las tinieblas y te están escuchando y quieren ser libres, pero no saben cómo hacerlo. ¿Cómo puedes tú darles una palabra en este momento? Y si Dios te guía a orar por ellos en este momento, yo simplemente siento que tienes que soltar algo en este momento, porque hay gente que en este momento dice, yo quiero ser libre, pero no sé cómo. Es muy sencillo. Yo creo que muchas veces como que hacemos el proceso de liberación o de sanación como que tan complicado, pero es Ujú. simple. La palabra pone arrepentirse, o sea que tenemos que arrepentirnos. Cuando tú te arrepientes realmente de corazón, el Señor ve un corazón contrito y humillado y Mm, pone que de él no se aparta. Entonces yo creo que lo primordial es arrepentirse. sí. Si tú has hecho algo, si el Señor te está trayendo como a mente, tú solamente te arrepientes y le pides perdón a Dios por lo que tú hiciste, por lo que de pronto tu esposo, tu esposa hicieron, tus ancestros, y haces una oración como, Señor, hoy yo te pido, Señor, que me Sí. perdones si practiqué consciente o inconscientemente brujería, Mm, inmoralidad sexual, si hice pactos que no debía de haber hecho, si pacté mis finanzas con las tinieblas o mis ancestros. Hoy yo te pido, Señor, que tú me perdones, que me ujú. limpies con tu sangre, que remuevas, Señor, todo derecho legal que el enemigo tiene en contra de mis finanzas, de mi vida, de mis generaciones, y que a través de tu sangre sea un nuevo pacto haciéndose en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Mm, Entonces ahora yo quiero orar por todas esas personas que hicieron como esa pequeña oración, sí. pero ellos también pueden hacerlo, o sea, que ellos también pueden tomar autoridad, porque a través de Jesús
tenemos no solo el poder, pero la autoridad. Y el Yeah. enemigo y las tinieblas, ellos solamente tienen poder, mas no tienen autoridad, porque la autoridad se le fue dada a Cristo Jesús. Amén. Entonces, Yeah. Padre, en el nombre de Jesús, Yes, Lord. Señor, hoy te damos gracias, Sí, Señor, Señor. por todas estas personas, Señor. Gracias por abrir, Señor, sus ojos. Gracias, Señor, porque el que tú libertares será verdaderamente libre, Señor. Y hoy venimos ordenando, Señor, a todo espíritu, Señor, de pobreza que entró a través de sus ancestros, Sí, todo Señor. espíritu, Señor, que entró a través de la brujería, de la inmoralidad sexual, Señor, que entró, Señor, a través de pactar sus finanzas en cosas que ellos no debían, Señor, con sacrificios, en el nombre de Jesús, con drogas. Hoy declaramos, Señor, a ese espíritu, Señor, que suelte sus vidas en esta hora, En el en nombre de el nombre Jesús. de Jesús. Y hoy Sí, Señor. declaramos, Señor, un nuevo comienzo, Señor, para este pueblo. Hoy declaramos, Espíritu Santo, que tú tocas sus vidas, que tú sigues trayendo, Espíritu Santo, a memoria si hay otras cosas que ellos tienen que renunciar, que tienen que Mm. arrepentirse. Espíritu Santo, abre sus ojos en esta hora. Y hoy Sí, te Señor. damos, Espíritu Santo, el derecho para que entres a nuestras vidas y empieces a orar en nuestras vidas. Hoy nos rendimos a ti, Espíritu Santo, para que tú hagas en nuestras vidas, para que tú empieces a hacer cirugía a corazón abierto, Sí, Señor, a Señor. todas estas personas, para que empieces a cambiar corazones de piedra por corazones de carne, y para que levantes, Señor, un ejército entendido, Señor, en tiempos y temporadas, y a un ejército lleno de tu palabra y de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Amén. Señor. Gracias, Julie. Wow. Qué tremendo. Una bendición. Te quiero preguntar, ¿qué es algo que ha traído gozo ahora de caminar con Jesús, con el Espíritu Santo? Veo en tu rostro un gozo, una paz. ¿Qué es lo que tú puedes decir a la gente? Ahora mi vida es diferente porque camino con Jesús. ¿Qué es lo que más ha cambiado, tú dirías? Yo creo que para mí lo que más cambió es como ese sense, como ese sentido de Sí, control. Ahora yo como cristiana, aunque ande en la tormenta, aunque ande Mm, en valle de sombra de muerte, es como que no temo, porque yo sí, sé que Dios está ahí conmigo. La wow, palabra pone, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces esa es la diferencia, que sí, aunque venga tormentas, vengan tempestades, es como que sí, esa certeza de saber que el que está en el barco es Jesús, es y que en Jesús. cualquier momento podemos llamar al nombre de Jesús y Él nos va a responder, porque Él no llega ni muy temprano ni muy tarde, sino que llega justo a tiempo. Justo a Entonces, tiempo. para mí ese fue como, eso es algo que yo no tenía antes. Ujú. Yo quería controlarlo todo, me sentía Mm. perdida, y aquí es como que suelta, como que tú no tienes que hacer nada para ganar más o para atraer más al Espíritu Santo. Es como que el Señor ya lo hizo todo en la cruz. Tú simplemente vienes con un corazón abierto, con un corazón contrito y humillado, y Él te encuentra ahí. Sí, amén. Así es. Me gusta decir, tengo un mentor que me dice, ¿tú tienes al Jesús chiquito? No, ¿verdad? Tú tienes al Espíritu Santo, de toda la plenitud de Dios cuando crees en Jesús, el Espíritu Santo. Así es, lo dijiste tan bien. Julie, de verdad, gracias. Ha sido un episodio lleno. Yo sé que podríamos pasar mucho más tiempo, pero espero que puedas regresar en otro episodio porque sé que este tema, tengo otras muchas preguntas y sé que más y más tenemos que desenmascarar las obras de las tinieblas. No sé si lo mencioné al principio, creo que sí, pero esta mañana me levanté, estaba con mis niños, estaba orando y sentí, vino ese verso en Efesios 5:11, desenmascara, quítale el velo a las tinieblas, trae la luz de Dios y yo siento que eso es lo que Dios te ha dado, el ministerio que Él te ha encomendado. Te está forjando en una general, si se puede decir así, en el reino, para realmente ser esa persona que está abriendo brecha, no solo para tu familia, tus generaciones, sino lo veo también para todo un continente,
para personas que han estado sumergidas en esto que has descrito. Y yo siento que el Señor te va a estar usando poderosamente a ti, a tu familia, a tu esposo. Aún siento que, si puedo compartir, Dios va a acelerar ciertas cosas contigo y con tu esposo. Cuando dos personas están unidas y están en oración y vienen al Señor y se ponen de acuerdo, tú sabes lo que dice la palabra, pero siento que Dios va a hacer algo muy específico, algo, un catalizador contigo y tu esposo. No sé si ya lo están haciendo, pero siento que va a hacer algo, una aceleración. Y van a entrar en un tiempo diferente de ministración, donde juntos van a ser un kingdom couple de dinamismo, y van a, siento, hacer temblar las fuerzas de las tinieblas. Y como le dijo Dios a Pedro, siento nada más decir esto sobre tu vida, así como Dios le dijo a Pedro, en mí, en Jesús es la roca, y las puertas del Hades no van a poder prevalecer. Tú vas con ese fervor, lo veo en tu vida, y simplemente digo amén a eso, y que Dios te siga usando. Y es un privilegio llamarte hermana y ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Así que gracias de verdad, gracias. Wow. Amén, amén, y recibo todo eso, eh, esa profecía que Espero que resonó. desataste. Sí, 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 sí. De hecho, estamos en un proceso de transición. Mi esposo dio su vida a Cristo el año pasado, Oh, y wow. está Gloria a en Dios. fuego, ayuna, ora, o sea, estamos como en ese tiempo de expectativa, ¿no? De ver lo que el Señor quiere, pues, hacer con nosotros. Así que muchísimas gracias. Gloria a Dios. Uy, Tomo hasta esas I got palabras. goosebumps. Gloria a Dios. Qué bueno, me alegra. Julie, como dije, espero que podamos otra vez estar conectados en otro episodio a platicar más de esto, pero gracias por tu tiempo, gracias por abrirnos tu corazón y por hablar de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en tu vida. Así que Dios te bendiga. Roberto, muchísimas gracias y espero verte pronto. Gracias, gracias.